Viví mi vida en las olas de San Clemente, California, un surfista apasionado. Con el agua salada corriendo por mis venas, y mi pasión por el arte se mantuvo igual de firme. Así que, cuando llegó la crisis de la COVID, sentí como si una tormenta hubiera azotado sin previo aviso. Recuerdo el dolor en el pecho, la fiebre que me hacía cada respiración pesada. Mi esposa, quien probablemente se contagió de mí, estaba igual de confundida. Ninguno de los dos sospechó nada más que un resfriado persistente. Para cuando nos dimos cuenta de que era mucho más grave, habían pasado 5 días, y yo solo estaba debilitándome. Llegamos al ala improvisada de COVID del hospital, una zona aislada, envuelta en plástico, que se llenaba de aire viciado y filtrado. Los equipos médicos, vestidos con trajes de protección, se movían como espectros por los estrechos pasillos. Mis pulmones, que antes eran mi alma al perseguir las olas del amanecer, se habían deteriorado tanto que se habían desgarrado. Nunca olvidaré la frenética carrera de enfermeras, con las alarmas a todo volumen, mientras me llevaban en silla de ruedas al escáner. El veredicto fue brutal, mi frágil tejido pulmonar se estaba desgarrando. Cuando el médico finalmente entró, su rostro estaba marcado por la preocupación. Necesitamos sedarlo y conectarlo a un respirador, dijo en voz baja pero firme. Asentí, ya familiarizado con el procedimiento, conocía las estadísticas. La mayoría de las personas en esta situación no sobreviven, susurré. Me miró a los ojos y dijo, algunos sí. Mi instintiva resistencia aumentó, prefiero que no me intuben. Fue claro, si no lo hacen, no lo logrará. Tragué saliva con dificultad. De acuerdo, admití. Intentemos con el coma. Esa mañana, mi esposa me acompañó en el silencioso pasillo de la unidad de cuidados intensivos. Antes de que el sedante hiciera efecto, insistí en hacer 2 llamadas rápidas. Primero a mi hijo y luego a mi madre, solo para escuchar sus voces por última vez. Volví a llamar a mi esposa para decirle, te quiero. Si Dios me llama, he hecho todo lo posible. Pero, por favor, no dejes que apaguen esa máquina. Dicho esto, me administraron el gas y mi conciencia se sumió en la oscuridad. Me habían advertido que las posibilidades eran escasas, menos del 20%. El tiempo perdió todo significado en ese vacío. Entonces, casi imperceptiblemente, emergí. No tuve una visión extracorpórea de mí mismo, más bien, sentí como si me hubieran liberado de una jaula. Mi primer pensamiento fue sorprendentemente puro, no soy este cuerpo. Liberado de sus ataduras, fue como respirar el aliento más expansivo del mundo, cada célula despertó, cada latido atestiguó mi supervivencia. Sentí que crecía, despertando a la verdad de quién era realmente. Una presencia inmensa e infinita invadió cada rincón de mi consciencia, no era solo un cuerpo o una mente, sino pura luz y energía. Esta comprensión me abrumó al instante, tan abrumadora que me mareé. ¿Cómo pude haberlo olvidado? Me faltaban palabras para expresar la sensación, me succionaban hacia arriba, a través de un túnel de luz, como si un suave vacío me llevara a casa. A medida que me sumergía en esta corriente luminosa, mi identidad disminuía, no porque me hiciera más pequeño, sino porque recordaba el infinito. Lo que una vez me había llamado yo mismo era ahora solo una mota de polvo flotando en la inmensidad de la existencia. Sin embargo, no sentía miedo en mi interior, más bien, una paz exquisita, como si cada fibra de mi ser finalmente estuviera en paz. Este recuerdo se formó como miles de millones de lucecitas, como niños juguetones bailando en el fondo de mi alma, cada una haciéndome cosquillas de alegría. El placer puro era casi insoportable. Entonces, de repente, una luz brillante me inundó, y supe sin lugar a dudas, este era mi padre. La luz que me envolvía era la misma fuerza tierna que mi padre terrenal manifestaba al acunarme de niña. Mi único pensamiento era, gracias a Dios que me sostiene. Me fundí en esa calidez, profundamente segura y amada. Pero era más que cariño paternal, era el amor de todos mis antepasados. Cada generación entretejida en ese abrazo, guiándome hacia un abrazo eterno e infinito. Ahora entiendo por qué a la gente le cuesta describir semejante encuentro. Fue más una sensación profunda que un espectáculo visual, pura energía, sin relojes ni calendarios. Al regresar, sentí como si hubieran pasado 1000 años, aunque el tiempo se hubiera detenido en este reino de paz perfecta. Entonces, sin previo aviso, otra fuerza nos azotó, una onda de luz tan intensa que parecía una corriente en chorro cósmica.
Nos impulsó a una velocidad inimaginable, como si nos precipitáramos entre las estrellas. Cada pequeña chispa de luz dentro de mí fue barrida, y temí apagarme por completo. En ese momento, creí sinceramente que dejaría de existir. De repente, todo se detuvo, el silencio me envolvió, una quietud absoluta me invadió por todos lados. Entonces, una suave voz atravesó el vacío: es hora de volver. Fue como un eco de mis propios pensamientos, un extraño diálogo interior: sentimos que haya tenido que ser así, pero necesitabas entender, y ahora tienes que volver. Me llenó la confusión: ¿volver a dónde? La respuesta llegó tan clara como un susurro en el viento: María y Dylan te esperan. Se me encogió el corazón. En ese reino de luz infinita, los había olvidado, perdido en una paz infinita. Hasta que un pensamiento cruzó mi mente: claro que volveré. Lo haré. Fue como si acabara de alistarme en una misión mucho más grande que yo. La voz me tranquilizó: no te preocupes por el cómo ni el cuándo. Te dirán que el regreso será doloroso, pero lo soportarás. Necesitamos que te fortalezcas y compartas lo que has aprendido. La determinación corría por mis venas mientras asentía, embarcándome en un viaje que no podía nombrar ni imaginar. Al principio, el regreso parecía sin esfuerzo, como una pluma arrastrada por una ligera brisa, que se deslizaba hacia el suelo. Vale, pensé, regresaré. Pero el descenso pronto cambió. El aire se apretaba a mi alrededor, como si me comprimieran en el cuello de una botella. Cada respiración se volvía más tensa, más urgente. El pánico me invadió, intenté darme la vuelta, apartarme de la presión, pero estaba indefenso. De repente, una sacudida brusca me devolvió a mi cuerpo. No recuerdo haber parpadeado, solo recuerdo la conmoción de la comprensión, preguntándome dónde había terminado ese otro mundo y dónde había comenzado este. Oscuridad total, paredes de plástico translúcido a mi alrededor. Siluetas con trajes protectores se alzaban en la penumbra, con el rostro oculto tras máscaras y visores impasibles. En ese preciso instante, me di cuenta de que ya no recordaba el verdadero rostro de un ser humano. ¿Qué son estas cosas?, me preguntaba, con cada sonido, cada respiración vibrando en mis nervios, mientras me sentía completamente fuera de lugar, perdido para siempre. Más tarde, supe la verdad: 28 días en coma. Apenas 2 días después de mi accidente, los médicos le sugirieron a mi esposa que me inmovilizaran. Ella se negó. Cada día adicional implicaba una infusión cada vez más intensa de sedantes, fentanilo, propofol, Versed, pentobarbital, que desviaban la poca sangre que quedaba de mis extremidades y órganos. En apenas un mes, mi peso se desplomó de 95 kilogramos a 47 kilogramos. En poco tiempo, me convertí en una sombra esquelética del hombre que una vez fui. Cuando finalmente recuperé la consciencia, no fue por la vista ni el oído, sino por un pánico visceral. Ya no podía moverme. Convencido de que estaba atado, imaginé cadenas frías e indestructibles, como si me hubieran preparado para una autopsia extraterrestre. Todo era una confusión de luz intensa, el zumbido constante de las máquinas y el olor acre del antiséptico. Pasaron varios días hasta que el rostro de mi esposa se iluminó, sus lágrimas brillando bajo las ampollas estériles, y yo finalmente me di cuenta de que estaba justo donde debía estar. Intenté hablar, mover un dedo, pero mi voz se había ido, mis extremidades estaban entumecidas. Me estaban introduciendo innumerables tubos, uno de ellos subiendo por mi garganta hasta que me realizaron una traqueotomía. En la neblina de dolor, evité por poco el impulso de arrancarme la lengua mientras intentaba rechazar el tubo extraño. Esto fue solo el comienzo de mi batalla. Pasaron 4 meses y medio de esfuerzo agotador antes de que finalmente cruzara las puertas del hospital. Cada día traía consigo complicaciones, infecciones, músculos que reaprender y recuerdos que reconstruir. A pesar de todo, una verdad más fuerte que el miedo crecía en mi interior: incluso la noche más oscura siempre da paso al amanecer. Hoy, cuando hablo de responsabilidad, me refiero al rigor absoluto de afrontar nuestros errores, analizar lo que salió mal, sin excusas ni medias verdades, y comprometernos a no repetirlo jamás. En este nivel de honestidad, el autoengaño ya no tiene peso, la mente es nuestra sirvienta o nuestra carcelera, y elijo la libertad en todo momento. Sigo reflexionando sobre lo que puedo aprender de esta dura experiencia. Mi vida sigue siendo plena, una familia amorosa, amigos leales. Solo comparto mi historia con quienes realmente quieren escucharla.
Algunos se acercan, dispuestos a escuchar, otros se alejan, demasiado frágiles para emprender este camino. No se puede obligar a nadie a seguir adelante, solo abrazarlo con compasión. Está bien sentirse perdido, les digo. No están solos y no tienen por qué tener miedo. Para cualquiera que busca apoyo, esa amable empatía suele ser suficiente para cambiarlo todo.